Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Arteaga, soy residente de segundo año de Medicina Interna. El programa de hoy era para la actividad de pregunta clínica y para esta ocasión vamos a hablar acerca del manejo intrahospitalario con inhibidores de DPP4 del paciente diabético. Primero vamos a poner algo de contexto con un par de casos clínicos. Nuestra primera paciente se llama Sandra, tiene 47 años, es residente en Bello, soltera, tiene 2 hijos, con una muy buena clase funcional. Ingresó por un cuadro clínico de 4 días de evolución, de tos con expectoración amarilla, disnea progresiva y finalmente con fiebre subjetiva, que se confirmó al ingreso. Los estudios iniciales mostraron una leucocitosis con neutrofilia y una PCR elevada. Se le tomó una placa de tórax que mostraba esta consolidación basal derecha. Entre los antecedentes importantes de la paciente tenemos una hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada en el 2016. Hasta el momento no utiliza insulina y no ha reportado ninguna complicación micro o macrovascular. El tratamiento ambulatorio se realizaba con losartán cada 12 horas, metformina 1000 miligramos vía oral cada 12 horas y vildagliptina 50 miligramos cada 12 horas sin ningún otro antecedente de importancia. El caso clínico 2 sería un hombre que se llama Jorge, 67 años, es residente en Medellín, casado, 5 hijos, con una clase funcional 2. Tiene un cuadro clínico de un mes de evolución que inició con tos seca, disnea de grandes esfuerzos, que se hizo progresiva hasta los mínimos esfuerzos, se relaciona con ortopnea y con edema de miembros inferiores, y en la última semana privó el ingreso a urgencias con disnea de reposo y aumenta de los edemas periféricos. El paciente un poco más complicado, con un antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus diagnosticada en el 92, ya asociado con complicaciones microvasculares, principalmente por retinopatía, nefropatía y neuropatía periférica. Tiene una enfermedad renal crónica estadio 3A, con una tasa de filtración glomerular de 36, y en el 2010 con una enfermedad coronaria de 3 vasos que había requerido angioplastia y stent. Posterior a eso, con una falla cardíaca crónica estadio C, NIHA 2, con una FEBI disminuida del 28%. No tiene otros antecedentes relevantes pues para este momento, y estos son todos los medicamentos que utilizaba de forma ambulatoria. A resaltar el manejo de antidiabéticos orales con linagliptina 5 miligramos al día, y ya con el uso de insulina basal bolus 18 unidades subcutáneas al día de glargina y glulicina 6 unidades subcutáneas preprandiales. Entonces, en nuestro primer caso tenemos una paciente relativamente joven con una neumonía adquirida en la comunidad. La glicemia de ingreso es de 228 con una hemoglobina glicosilada de 8.4, y el manejo que se instauró en este caso era suspender la medicación oral, dejar una dosis inicial de insulina glargina de 10 unidades subcutáneas y un esquema de corrección con insulina de acción rápida. En el caso 2, nuestro paciente Jorge, un poquito más complicado, un poquito más viejo, con una falla cardíaca descompensada, tiene una glicemia de ingreso de 118 con una hemoglobina glicosilada de 7.6. A este paciente también se le suspendió toda la medicación oral, pues antidiabética, y se le dejó el mismo esquema de insulina basal bolus que venía utilizando en casa. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos para el manejo intrahospitalario de los pacientes diabéticos? En general, pues conocemos que son más o menos 450 millones de diabéticos en el mundo, al menos en los últimos reportes hasta el 2017. Es una enfermedad que trae un gran costo para los servicios de salud. Se calcula que se gastan aproximadamente 850 billones de dólares anuales. Y dentro de este grupo, principalmente los ancianos tienden a tener una mayor probabilidad de requerir admisiones hospitalarias con respecto a los pacientes jóvenes, esto en una relación 3 veces mayor. Y ya conocemos pues de larga data y ya con múltiples estudios que realmente el control glicémico intrahospitalario reduce complicaciones y reduce la mortalidad de estos pacientes. Esto tiene que ir balanceado entre un adecuado control glicémico con unas metas que ya están establecidas y evitar la hipoglicemia, que sería como la complicación más frecuente relacionada con el manejo de insulina, sobre todo durante la hospitalización. De forma ambulatoria tenemos múltiples medicamentos para el control de los diabéticos. Tenemos, digamos que de aquí para acá, hacia la izquierda, los
antidiabéticos orales antiguos, por decirlo así, en los cuales tenemos la metformina, las sulfonilurias y las tiazolinidenionas. Y en este lado de la derecha tendríamos los relativamente nuevos medicamentos antidiabéticos para el manejo de pacientes ambulatorios, que serían los inhibidores de DPP-4, los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1. Las guías actuales de la ADA, hasta al menos hasta el 2020, nos plantean un algoritmo bastante amplio con múltiples combinaciones que podemos realizar de estos medicamentos y que van a estar determinadas también por el contexto de los pacientes, ya sea porque predomine un alto riesgo cardiovascular, enfermedad cardíaca o enfermedad renal, pacientes en los que se necesite minimizar la hipoglicemia o impactar en el control del peso. Cuando un paciente diabético se hospitaliza, tenemos varios escenarios. Sería un paciente diabético tipo 1 que utiliza insulinoterapia de forma exclusiva. Tendríamos un paciente diabético tipo 2 que puede estar tratado con dieta en combinación con antidiabéticos orales, inyectables no insulina o con insulinoterapia o cualquier combinación de esta. O en su defecto, un paciente diabético tipo 2 que se detecta al ingreso a urgencias, que sería un paciente naive que no tiene ninguna medicación previa. Las recomendaciones actuales dadas por la ADA de 2020 y la guía práctica de la Sociedad de Endocrinología Clínica del 2017 coinciden en que realmente el manejo de los pacientes diabéticos hospitalizados se debería realizar con un régimen de insulina subcutáneas en los pacientes pues un poco más graves, incluso con infusiones de insulina en UCI. Los pacientes en piso pueden ser manejados con un esquema de basal bolus o en su defecto con un esquema de corrección adicionado pues a una insulina basal. A pesar de estas recomendaciones, por ejemplo, en este estudio que fue publicado en el 2016, que fue un estudio de corte retrospectivo y se recolectaron 7.400 pacientes diabéticos que iban a ser llevados a cirugía abdominal, podemos ver que al menos un 57% de estos pacientes durante la hospitalización fueron tratados con antidiabéticos orales, múltiples, entre ellos incluso con sulfonilurias, y 43% solo, digamos, se acataban a las recomendaciones actuales de la ADA para mantener el tratamiento de los pacientes con insulina. Incluso en este estudio se reportaba pues algunos resultados a favor hacia los antidiabéticos orales porque reportaban que habían menos complicaciones posoperatorias, menor mortalidad a 30 días en pacientes con sepsis e incluso una estadía hospitalaria más prolongada en los pacientes que utilizaban insulina. Sin embargo, probablemente pues ahí hay un sesgo porque muy probablemente los pacientes diabéticos que utilizan insulina de pronto estaban pues más graves y por ello pues todos los resultados a favor hacia los pacientes con antidiabéticos orales. Las recomendaciones actuales de las guías internacionales para no utilizar antidiabéticos orales durante la hospitalización están dadas básicamente porque muchos de los medicamentos orales e inyectables no insulina tienen múltiples complicaciones o efectos adversos indeseables durante la hospitalización. De la metformina, por ejemplo, tenemos pues, o la mayor preocupación es la acidosis láctica. Esto de forma fisiológica relacionada con una disminución en el clearance de la metformina, en la alteración en el metabolismo del lactato o alteraciones en la oxigenación. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad renal aguda o crónica, los pacientes con falla hepática, abuso de alcohol, los pacientes con hipoxemia, con hipovolemia, en shock séptico, descompensados de su falla cardíaca, tienen un mayor riesgo de desarrollarla. En el caso de las sulfonilurias está, digamos, preocupación para utilizarla de forma intrahospitalaria, es que tienen un alto riesgo de hipoglicemia, incluso hipoglicemias profundas y sostenidas, y en algunos estudios se ha reportado que hasta un 19% de los pacientes tratados con sulfonilurias intrahospitalariamente pueden desarrollar al menos un episodio de hipoglicemia sostenida. Por eso no se recomienda realmente su uso intrahospitalario. En este estudio que reportó acá del 2012, que fue un estudio de corte retrospectiva, en esos pacientes que se estudiaron, incluso se determinaba que aquellos pacientes mayores de 65 años con tasa de filtración glomerular disminuida por debajo del 30 mililitros y que estaban tratados concurrentemente con insulina tenían un mayor riesgo de desarrollar hipoglicemia
hipoglicemia. En el caso de las tiazolidinedionas, aunque tienen un bajo riesgo de hipoglicemia y no requieren ajuste en enfermedad renal, tienden a tener un inicio de acción más tardía, por lo cual pues, se demoraría la acción de forma intrahospitalaria y tienden a causar retención de líquidos con edemas periféricos que pueden durar incluso semanas y pues también por el riesgo de falla cardíaca. Hasta el momento no tenemos datos pues, de su uso intrahospitalario y por estos efectos secundarios se hacen menos apetecidos para utilizar de forma intrahospitalaria. Los análogos de GLP-1 se han estudiado algunas veces dentro de la hospitalización de pacientes diabéticos y han demostrado incluso mejorar disfunción endotelial, reducir el tamaño de infartos en el infarto agudo de miocardio, incluso aumentar la función ventricular izquierda en pacientes con falla cardíaca, en aquellos que van posterior a un bypass coronario. Hasta el momento tenemos todos estos estudios de análogos de GLP-1, sin embargo, casi todos están o fueron conducidos para pacientes con cardiopatías y que fueron intervenidos quirúrgicamente, incluso se les daba exenatida en infusión, por lo cual pues para nuestro enfoque de ahora no son importantes, excepto este último estudio que fue publicado en el 2019, en el cual sí se exploró pues tres brazos de uso de exenatide basal o un esquema de basal polos en pacientes pues en piso. Sin embargo, no me voy a detener ahora en eso porque la charla pues va enfocada hacia otro grupo de medicamentos. De estos medicamentos, la preocupación de efectos secundarios son principalmente los síntomas gastrointestinales, por náuseas, vómito, diarrea, incluso a veces constipación. Sin embargo, en ese estudio del 2019, los pacientes, por ejemplo, no mostraban unas diferencias significativas entre los pacientes tratados o no tratados con análogos de GLP-1 con respecto a la presentación de efectos secundarios. Sin embargo, pues sí podría ser una limitación importante en los pacientes que están hospitalizados precisamente por enfermedades gastrointestinales y los autores de ese último estudio indican que podrían disminuirse estos síntomas siempre que se puedan utilizar otros medicamentos de acción más larga como dulaglutide que tiene una aplicación semanal. Los inhibidores de SGLT2 también, digamos, no son muy apetecidos para utilizar de forma intrahospitalaria por las complicaciones asociadas, por ejemplo, a la cetoacidosis euglicémica o la lesión renal aguda por la depresión de líquidos, incluso por el aumento del riesgo de infecciones urinarias. Incluso en algunos casos se han reportado infecciones graves de tejidos blandos como la gangrena de Fournier. En el caso de los inhibidores de DPP-4, recordemos que su mecanismo de acción es dependiente de la ingesta y que se requiere una vía oral porque esto es lo que estimula la producción de incretinas, la GLP-1 y el GIP, y que van a ir pues a las células beta y alfa del páncreas y que por tanto van a aumentar la producción de insulina y captar pues la glucosa y disminuir la glicemia o en su defecto a ir a regular el glucagón para disminuirlo y disminuir la producción de glucosa. Los inhibidores de PP4 lo que hacen entonces es inhibir la enzima que va a degradar las incretinas, que se hace de forma rápida y pues evita pues como todos sus efectos benéficos farmacológicos. Estos medicamentos tienen un muy buen perfil de seguridad, tienden a tener pocos eventos cardiovasculares, aunque no tienen pues un impacto real en riesgo cardiovascular, pero tienden a producir mucho menos hipoglicemia, están muy bien tolerados gastrointestinalmente, por lo cual se han ido estudiando en los últimos años para el manejo de los pacientes diabéticos hospitalizados. Entonces, la pregunta clínica que se planteó para esta charla era si en pacientes diabéticos hospitalizados el uso de inhibidores de DPP-4 en comparación con la insulinoterapia, que es la terapia estándar actual, tiene la misma efectividad en el control glicémico diario. Las bases de datos que consulté fueron PubMed, Embase, Ovid, Lilacs y Cochrane. Los términos de búsqueda son estos que pongo acá. Realmente era difícil hacer una combinación de todos los términos implicados en la pregunta clínica, por lo cual con el profe Fabián Jaimes lo dejamos como en estos dos términos para hacer una búsqueda un poco más amplia. La búsqueda general en estas bases de datos es la que les muestro en esta tabla. Realmente se obtuvieron múltiples resultados, pero cuando ya nos vamos a revisar por títulos y por abstracts, la cantidad de digamos, artículos que nos podrían resolver la pregunta clínica se fueron reduciendo, incluso en Ovid y en Lilacs no
encontré ningún estudio que nos pudieran ayudar a responder la pregunta clínica, y de pronto los de PubMed, de Embase y Cochrane, que finalmente fueron los que respondieron la pregunta aplico y que les resumo en esta última tabla, fueron para sitagliptina 2 RCT, para vildagliptina ningún estudio, para linagliptina un RCT y un estudio de corte, y para saxagliptina un RCT. Para efectos prácticos voy a hablarles sobre estos 4 RCT y voy a dejar de lado este estudio de corte retrospectiva, pues porque tenemos pues, mejor evidencia con los ensayos clínicos. Entonces, para los resultados de la búsqueda, el primer estudio que se publicó fue en el 2003. El estudio fue conducido por el doctor Umpierres, uno de los médicos investigadores más importantes pues, como en este ámbito. Este estudio inicialmente se diseñó como un estudio piloto, era multicéntrico en Estados Unidos con 5 hospitales, fue aleatorizado abierto de no inferioridad y se planteó un límite de inferioridad de 18 miligramos por decilitro entre los grupos de sitagliptina con glargina y insulina basal bolos. En este estudio se incluyeron 90 pacientes, tanto médicos como quirúrgicos, diabéticos tipo 2, que venían siendo tratados con dieta o antibióticos orales, incluso con insulina, pero a dosis menores de 0.4 unidades por kilo día. Los pacientes eran aleatorizados uno a uno, a 3 grupos, uno que solo se le daba sitagliptina, otro que venía combinado de sitagliptina con insulina glargina y otro de insulina basal bolos, en los cuales se utilizaba glargina y lispro. A los pacientes que iban a los grupos que contenían que tenían sitagliptina se les daba 100 miligramos al día de sitagliptina si tenían la tasa de filtración glomerular por encima de 50, y si eran por debajo de 50 se reducía la dosis a mitad a 50 miligramos vía hora al día. Las dosis de insulina pues estaban determinadas por la edad, si eran mayor o menores de 75 años, y los niveles de creatinina. Se les ofrecía una dosis inicial de 0.25 o 0.15 respectivamente. Los desenlaces que se intentaron buscar eran cuál era el promedio de glicemia diaria, si había una falla del tratamiento que estaba determinada porque tuviesen 3 o más glucometrías por encima de 240, o si la mediana, pues la media de la glicemia diaria mayor era 240, y cuáles eran las tasas de hipoglicemia. Los pacientes de este primer estudio estaban muy bien balanceados, realmente no habían diferencias en cuanto a edad, sexo, peso, incluso años de duración de diabetes, tendrían a tener más o menos unos mismos valores. Los servicios, pues la causa por los cuales ingresaron más o menos también estaba balanceada, incluso el manejo de forma ambulatoria también era similar entre los 3 grupos. Para ya los desenlaces, entonces, a todos los pacientes se les hacía una medición de hemoglobina glicosilada al ingreso, que también tendría a ser igual entre el grupo de sitagliptina y basal bolos, aunque un poquito menor para el grupo de sitagliptina. Al momento de la utilización también se les tomaba una glicemia basal que era mayor en el grupo del basal bolos y era más o menos igual entre los grupos de sitagliptina y sitagliptina con glargina. Después de las 24 horas se les empezaba a hacer a los pacientes mediciones de glucometría si se había planteado una meta de 100 a 140 para los pacientes, y entonces el porcentaje de pacientes que estaban en metas era más o menos similar para el grupo de sitagliptina con glargina y el grupo de basal bolos, aunque un poco menor para el grupo de solo sitagliptina. En el caso de las fallas al tratamiento, tienden a ser más o menos igual entre los grupos, más similar entre estos 2 grupos de acá, que serían el de sitagliptina, glargina y basal bolos. Y en el total de eventos de hipoglicemia tendía a ser mucho menor en los pacientes que utilizaban solo sitagliptina, los que estaban en combinación o que utilizaban insulina combinada. Los resultados los podemos ver pues en estas tablas. Realmente estas son las diferencias que no hay muchas diferencias importantes, al menos entre el grupo de basal bolos y el grupo de sitagliptina con glargina. Y como vemos a lo largo del día, pues tampoco se encontraban muchas diferencias importantes con respecto a si tenían mejor control al desayuno, al almuerzo o a la cena, o en las mediciones postprandiales. En un análisis de subgrupos que se hizo en este estudio, realmente sí pudieron ver era que de aquí a la izquierda es una tabla de pacientes que a la autorización tenían glicemias menores de 180, y el de la derecha
glicemias mayores de 180 al momento de la utilización. Como podemos ver, los pacientes que al ingreso tenían una glicemia basal más baja tendían a tener un mejor control glicémico, al menos en los primeros 8 días, que los pacientes que al ingreso ya tenían una glicemia un poco más elevada, lo cual podría predecir pues, una mayor tasa de fracasos al tratamiento. A partir de este estudio piloto, el doctor Gutiérrez y el grupo de investigadores plantearon este segundo estudio que fue publicado en ACE del 2017, y este también fue un estudio clínico multicéntrico también en 5 hospitales, aleatorizado abierto de no inferioridad con el mismo límite de 18 miligramos por decilitro entre los dos grupos. Aquí se utilizaron, no sé, recolectaron 277 pacientes diabéticos tipo 2, también tratados con dieta, antidiabéticos orales o insulina, pero ya le subieron un poco a la dosis diaria total de insulina, que fuera menor a 0.6 unidades por kilo, y ya solo habían 2 brazos, uno de sitagliptina con clargina y otro de insulina basal bolos de clargina en combinación con Lispro o Aspat. Los desenlaces que se buscaron realmente fueron los mismos que se habían planteado en el estudio previo, y para este estudio sí tenemos unos criterios de exclusión un poco más elaborados que el primer estudio piloto. Se evitaban pacientes que tuvieran glicemias por encima de 400, que hubiesen tenido previamente una cetoacidosis diabética, diabéticos tipo 1, que tuvieran hiperglicemia pero no fuera claro que fueran diabéticos. No se permitía que tuviesen ya tratamiento con inhibidores de PP4 o con incretinas, pues análogos de GLP-1, pacientes que tenían obstrucción gastrointestinal o que no tuvieran vía oral por más de 48 horas, que hubiesen sido admitidos a UCI, o que estuvieran graves y que estuvieran cursando con infartos, pancreatitis o una enfermedad biliar grave. Tampoco si estaban utilizando ya corticosteroides más de 5 miligramos al día de prednisona, o si tenían una enfermedad hepática avanzada o renal con una tasa de filtración por debajo de 30. Tampoco se admitían pacientes en embarazo ni en lactancia o pacientes con enfermedad mental que no pudiesen firmar el consentimiento. De estos se recolectaron entonces 292 pacientes, 13 no fueron elegibles, se aleatorizaron 279, 2 de esos pacientes retiraron el consentimiento y quedaron 138 para el grupo de sitagliptina con insulina basal y 139 para el esquema de basal bolos. En las características generales de los pacientes en este estudio realmente no habían diferencias importantes entre sexo, raza, edad, peso, motivo de admisión a urgencias e incluso estancia hospitalaria. El uso de medicamentos de forma ambulatoria también estaba balanceado entre si era solo con dieta, medicación oral o insulina. La hemoglobina glicosilada tomada al ingreso era más o menos similar entre los dos grupos, 8,7 y 8,6, y la glicemia al momento de admisión era 11,9, 11,2, esto es en milimoles por litro, y no habían pues como diferencias en las causas médicas o quirúrgicas por las cuales estuvieron hospitalizados. Para los resultados, como les decía, los desenlaces que buscaban eran iguales. Realmente después del primer día, la glicemia basal de los pacientes era de 9,5, 9,4 milimoles por litro entre los dos grupos. Aparentemente no había unas diferencias importantes. Para la meta que se habían planteado, que también era de 100 a 140, que es este 3,9, 7,8 milimoles por litro, los pacientes, la proporción era de 30,7 y 29,7, también las diferencias aparentemente no eran significativas. Los fallos al tratamiento fueron del 16% y del 19% entre los dos grupos, tampoco aparentemente había una diferencia significativa. Importante acá pues que el número de inyecciones diarias y aparentemente eran un poco menores en el grupo de sitagliptina que en el grupo de basal bolos, y pues las dosis totales de insulina que se necesitaban en los dos grupos obviamente iban a ser menores en el que solo tenía el basal que el que tenía el basal bolos. Los resultados los podemos ver entonces a 10 días inicialmente entre los dos grupos. Los pacientes, digamos que los dos grupos inician muy bien, las diferencias no son significativas, pero aparentemente ya al día 10 sí existe como una separación entre la curva, sobre todo porque los pacientes con basal bolos tienden a tener un mejor control, y a lo largo del día realmente las diferencias no eran significativas. Para este estudio, los investigadores también hacen un análisis exploratorio y indican que
Los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada al ingreso alta se asociaban de forma independiente con un mayor riesgo de falla al tratamiento, con un R de 1.3 por cada unidad de cambio de la hemoglobina glicosilada, con un intervalo de confianza que llegaba incluso al 1.5. En cuanto a las complicaciones, realmente eran balanceadas entre los dos grupos, no describen pues por acá infecciones, pero no hay diferencias significativas entre los dos grupos, pero que parecen no estar relacionados tanto con la medicación, sino más bien como con las condiciones clínicas de los pacientes. En cuanto a los eventos de hipoglicemia, fueron de 9% en el grupo de sitagliptina y de 12% en el grupo de basalbolos, pues, lo cual es de pronto esperable, que tuviesen una menor tasa aquellos que tenían medicación oral con respecto a los que sí tenían pues, las dos insulinas basal y de acción rápida. Este estudio es un poquito más pequeño, ya fue publicado también en 2017, ya no se utilizó sitagliptina, sino saxagliptina en pacientes también hospitalizados. Fue un estudio más pequeño de un solo centro, también fue aleatorizado abierto, también fue un estudio de no inferioridad. Para este estudio planteaban no inferioridad que fuera menor a 20 miligramos por decilitro entre los dos grupos. Tenían 74 pacientes, también diabéticos tipo 2, pero estos solo podían ingresar si estaban tratados con dieta o antidiabéticos orales, pero no podían haber estado utilizando insulina. Y tenían dos grupos, uno de solo saxagliptina y otro que tenía insulina basalbolos. Los desenlaces que se plantearon fueron los mismos para los estudios previos y los criterios de exclusión fueron más o menos similares para el grupo, para el estudio previo que les acabé de contar. Y de estos pacientes, de 74, dos retiraron el consentimiento, se quedaron 35 para el grupo de saxagliptina y 37 para el grupo de basalbolos. Y de estos, dos fueron dados de alta pues, antes de 24 horas, por lo cual solo 33 pacientes completaron el estudio, y del otro grupo de 37, 4 también fueron dados de alta antes de 24 horas, por lo cual fueron retirados pues, del estudio. Las características basales de los pacientes en cuanto a edad, género, raza, motivo de admisión fueron iguales. La hemoglobina glicosilada entre los dos grupos, 6,6 y 6,5%, también fueron similares. Y por acá la única diferencia es que los pacientes con saxagliptina tenían una tasa de infecciones acá del 12%, entonces el doble de 24% en el grupo de basalbolos, que puede de pronto alterar un poco los resultados. Por acá, para los resultados en cuanto a medición de glicemia basal después del día 1, fueron de 154 y 156 miligramos por decilitro para los dos grupos. No habían diferencias importantes. El porcentaje de pacientes que estaban en metas entre 70 y 140, que era lo que habían planteado en este estudio, era de 102 y 105 pacientes, o sea, 42 y 37%. Aparentemente, pues una leve... un leve, pues, como beneficio en el grupo de saxagliptina, pero realmente las diferencias no son significativas. El número de pacientes que tuvieron mediciones de glicemia por debajo de 70, o sea, hipoglicemia eran de 0.4 y 0.3, tampoco habían diferencias significativas. Y para acá lo que podemos ver es que realmente, pues como no hay una diferencia significativa entre los dos grupos, aunque aparentemente a través del tiempo, al menos hasta el día 6, que fue lo que se condujo este estudio, eh, el grupo de insulina pues tendría que tener un menor control que el grupo de saxagliptina incluso. Y finalmente, para el 2019, este fue el último estudio, también por el grupo del doctor Gutiérrez. Ya este estudio fue conducido más con pacientes quirúrgicos no cardíacos. También fue multicéntrico, fueron 5 estudios en 5 centros en Estados Unidos, también aleatorizado abierto de no inferioridad. Para este estudio también no inferioridad por debajo de 20 miligramos por decilitro de diferencia entre el control glicémico entre los dos grupos. Este sí incluyó 250 pacientes tratados con dieta, antidiabéticos orales o insulina con dosis diarias de 0.5 unidades kilo día, y los dos grupos que se planteaban era uno de linagliptina y otro de insulina basalbolos con los mismos desenlaces planteados. Los criterios de exclusión fueron los mismos planteados en los estudios previos básicamente. Fueron 295 pacientes que dieron el consentimiento, pero finalmente solo fueron aleatorizados 280,
137 quedaron en el grupo de linagliptina y 143 para el grupo de basalbolos. De estos analizados quedaron 128 porque 8 pacientes fueron dados de alta antes de 24 horas y algunos pacientes utilizaban corticosteroides. Y de este grupo de acá, del de basalbolos, también 18 pacientes se fueron antes de 24 horas y o recibieron alguna otra medicación que puede interferir con el análisis, quedaron 122. Esta es una tablita un poco cargada, realmente de aquí era para mostrarles que realmente las diferencias en cuanto a las características generales de los pacientes en los dos grupos realmente no eran muy importantes. Por acá la glicemia al ingreso era de 9.7 y 9.9 milimoles por litro. Y por acá la hemoglobina glicosilada era, yo creo que aquí hay un error en la tabla, pero bueno. Y la glicemia de la localización era de 10.7 y 11 entre los dos grupos. Las medicaciones orales utilizadas de forma ambulatoria eran similares y por acá el tipo de cirugía a la que iban eran más o menos similares en los dos grupos. Los resultados, por aquí un poco difícil de ver, realmente estas tablas eran muy cargadas, pero no eran muy favorables pues, en la publicación. Pero de aquí lo importante es que el porcentaje de pacientes que estaban en rangos de 100 a 140, que fue la meta planteada, fue de 30% y 34% entre los dos grupos. Y por acá los que tuvieron fallas al tratamiento fueron de 18% y 14% en los dos grupos. Realmente las diferencias no eran significativas, perdón, eran 15% y 8.2%. Y para las dosis totales de insulina, pues obviamente eran mayores en el grupo de basalbolos que en el grupo de solo linagliptina. Y los episodios de hipoglicemia entre los dos grupos eran de 2 pacientes en el grupo de linagliptina y 14 en el grupo de basalbolos, lo cual pues aparentemente es mejor obviamente en los que solo utilizan la medicación oral. Aquí podemos ver a 10 días de la hospitalización, las diferencias entre los dos grupos no eran importantes. Pero en este estudio también, como se había planteado en los dos iniciales, aquellos que tenían al ingreso unas mediciones por encima de 180 tenían a tener mayor tasa de fracaso aquellos que estaban utilizando solo linagliptina con respecto al grupo de basalbolos que tenían un mejor control glicémico diario. Realmente en las guías, la única preocupación, y lo publicaba en la 2019, y es que reportan que la FDA hizo esta alerta acerca del riesgo de descompensación de falla cardíaca en pacientes diabéticos tipo 2 que estaban utilizando saxagliptina, linagliptina, y por ello, pues probablemente ellos hacen una no recomendación clara sobre si se pueden utilizar los inhibidores de FP4 o no en los pacientes diabéticos hospitalizados. Con respecto a toda esta información, ¿cómo podemos aplicar como los resultados que les acabo de plantear y cuáles son las limitaciones? Entonces, podemos ver que realmente la información actual todavía es limitada. Tenemos solo 4 RCTs, algunos pequeños, y la gran mayoría tienden a tener información acerca de sitagliptina, que es el que más ha recolectado pacientes, saxagliptina solo 74 y linagliptina, este último estudio que les planteé. La mayoría de los pacientes utilizados en estos estudios son pacientes estables, no se pueden aplicar como los resultados para pacientes en UCI o pacientes que están inestables, solo para hospitalización general, pero también una hospitalización general no prolongada porque los estudios fueron llevados o conducidos máximo hasta 10 días y todos ellos debían tener vía oral porque lo que les explicaba con la parte fisiopatológica y es que los inhibidores de FP4 por el efecto incretina necesitan tener vía oral. Entonces, con respecto a esto, no podemos generalizar todos los resultados hacia todos los inhibidores del FP4 y miren que, por ejemplo, saxagliptina tiene una alerta por la FDA, además de que tiene un importante metabolismo hepático, lo cual lo limitaría para utilizarlo en pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas. Este fue una publicación del 2019 y también del 2017 del grupo del Dr. Umpierre, recogiendo incluso algunos de estos estudios, y ellos planteaban como este algoritmo de tratamiento para los pacientes diabéticos dependiendo de la glicemia de ingreso, sobre todo por esos análisis de subgrupos o que se hacían después de las publicaciones de los estudios, en los cuales los que tenían glicemias por encima de 180 o
una hemoglobina glicosilada mayor tendían a tener una mayor tasa de fracasos. Sin embargo, yo intenté modificarlo para hacerlo un poquito más claro, y es que los pacientes diabéticos tipo 2 estables con una vía oral preservada, si no tienen estas condiciones, definitivamente ellos deben ir a un esquema de insulina basal bolus. Si sí cumplen estos criterios, nos debemos fijar en la glicemia basal de los pacientes. Si está por debajo de 200, si es un diabético naïf que no ha utilizado ningún medicamento o utiliza menos de 2 antidiabéticos orales, lo que podemos hacer sería utilizar un inhibidor de PP4 y dejarle un esquema de corrección de insulina, que fue lo que le hicieron en todos los estudios, como para mantener las metas de glicemia. Lo que se utilizó durante los estudios era que si tenían una tasa de filtración por encima de 50, fueran 100 miligramos al día de sitagliptina, o por debajo de 50, sitagliptina 50 miligramos. Les hablo de sitagliptina porque es lo que más, digamos, tenemos evidencia. Y con respecto a la linagliptina, el beneficio es que no requieren modificación de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica, y no les menciono saxagliptina por la alerta del FDA que les había acabado de contar. En el grupo de pacientes que estarían con glicemias al ingreso entre 200 y 300, o que utilizan múltiples antidiabéticos orales, o que utilizan insulina, pero que utilizan una dosis diaria total menor a 0.6, lo que podríamos hacer sería utilizar una combinación de un inhibidor de DPP4 y dejarle una insulina basal. Esa insulina basal la podemos calcular dependiendo de la edad, de la función renal de los pacientes, pero las recomendaciones según los estudios sería iniciar con una dosis de 0.15 a 0.25 unidades por kilo día, que sería lo que el uso diario, y le haríamos modificación dependiendo de las glucometrías. Y en aquellos pacientes que ya tienen glicemias de ingreso mayores a 300, que utilizan múltiples antidiabéticos orales, más de 3, y que tienen una dosis diaria total de insulina mayor a 0.6, perdón, ahí era unidades por kilo día, que fue lo máximo que se plantó en los estudios previos. Realmente esos pacientes sí necesitan un esquema de insulina basal bolus. La recomendación actual es que si el paciente ya tenía insulina previa, pues se reduzca la dosis a más o menos un 20-30% para evitar los episodios de hipoglicemia. Y según las recomendaciones de estos estudios, los pacientes que tienen menos de 75 años, una creatinina menor a 2, podíamos iniciar en una dosis más o menos de 0.25 a 0.3 unidades por kilo día, y los que tienen más de 75 años, una creatinina mayor a 2, iniciar con dosis más pequeñas de 0.15 unidades kilo día. Y de aquí sería básicamente que si los pacientes no cumplen metas en estos grupos de acá, podríamos pasar al siguiente eslabón hasta llegar pues ya finalmente al esquema de insulina basal bolus. Analizando nuestros casos iniciales, la paciente más joven que tenía una neumonía y que tenía una glicemia de ingreso de 228, a esa paciente, por ejemplo, correspondería a este segundo eslabón entre 200 y 300. A esta paciente la podríamos dejar con una dosis de sitagliptina de 100 miligramos y una dosis de insulina basal de 0.15 unidades kilo día. Y nuestro segundo paciente, que era un poquito más complicado, que era mayor de 65 años y que tenía una falla cardíaca descompensada, pero que tenía aparentemente un mejor control glicémico, no, con una glicemia de 118. Podríamos pensar en utilizar el inhibidor de BP4, sin embargo, pues les doy acá el dato que el paciente pesaba unos 45 kilos, estaba utilizando 56 unidades al día, y al hacer la división para calcular la dosis diaria total de insulina le daba 0.9, por lo cual correspondería como a este tercer eslabón, y ese paciente definitivamente requiere un esquema de basal bolus, y como él ya traía insulina de forma ambulatoria, la idea sería hacer una reducción del 20% de la dosis total. Eso era lo que les traía para el día de hoy.